Lenguaje de programación Pascal. Ese es el tema que trataremos en este video. Los integrantes del grupo son Eva Gutiérrez, Brian Puyol y mi persona, Yasmin Sánchez. Como introducción, podemos decir que en esta presentación vamos a conocer un poco más sobre el lenguaje Pascal. Podemos empezar diciendo que este lenguaje es simple y tiene una sintaxis sencilla, que esto hace que sea fácil de aprender y al mismo tiempo lo bastante completo como para plasmar las diferentes técnicas y los diferentes métodos necesarios en programas de complejidad media alta. En esta presentación veremos un poco de la información básica para comprender este lenguaje de programación. También veremos los tipos de datos, ejemplos de declaraciones y algunos ejemplos más para una mayor comprensión. Ahora hablaremos sobre una breve reseña histórica de Pascal. Este es un lenguaje de programación desarrollado por el profesor suizo Niklaus Witt entre los años 1968 y 1969, pero no fue hasta el año 1970 que fue publicado. El objetivo del profesor era crear un lenguaje de programación que facilitara el aprendizaje a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Aunque este lenguaje nace al principio de los años 70, no fue hasta el principio y medio de los años 80 que cobra auténtica vida. ¿Qué es Pascal? Es un lenguaje de programación procedimental de alto nivel, ampliamente utilizado como lenguaje para aprender conceptos generales de programación. Este es muy sencillo y te ayuda a comprender los conceptos básicos del mundo de la programación. Pascal tiene una estructura de programación y una sintaxis similar a la del lenguaje de programación en C. Y el lenguaje sucesor de Pascal es llamado Delphi, que es la versión orientada a objetos. Pascal es prácticamente la base del lenguaje de programación orientada a objetos más avanzado. Este contrasta con la mayoría de los lenguajes de programación modernos en que este último usa Begin y en lugar de los corchetes, and, or y no en lugar de y de la barra y el signo de exclamación. Hoy en día Delphi se utiliza para desarrollar diversas aplicaciones, como pueden ser aplicaciones web, para teléfonos inteligentes, incluso para escritorios y otros. Características del lenguaje de programación. Podemos decir que es un lenguaje de programación estructurado fuertemente tipificado. También es un lenguaje de programación de alto nivel. Es un lenguaje compilado. El código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos. También, a diferencia del lenguaje de programación de descendencia del lenguaje de la programación C, Pascal utiliza los símbolos dos puntos igual para la asignación en vez de solamente el igual. Posee una regla sencilla de sintaxis y como última característica es que es un lenguaje muy estructurado. Ahora hablaremos de los objetos de datos. Variables y constantes. Nuevamente hablaremos sobre las variables. En este ejemplo, declararemos una variable de tipo string y una de tipo integer. Y después solicitaremos al usuario que ingrese su nombre y edad. Empezaremos definiendo la variable. Ponemos var, luego ponemos el nombre del cómo queremos que se llame esta variable. En este caso, pues la queremos llamar nombre. Luego, los dos puntos y luego escribimos el tipo que queremos que sea esta variable. En este caso, queremos que sea tipo string. Cerramos con punto y coma. La segunda variable la queremos llamar edad. Ponemos dos puntos y luego de qué tipo queremos que sea esta variable. En este caso queremos que sea tipo integer. Cerramos con dos puntos. Ahora en el main le pedimos al usuario que ingrese el nombre. Leemos el nombre que fue la variable que declaramos como string. Lo mismo sucede cuando le pedimos al usuario que ingrese la edad. Leemos la edad, que es la variable que declaramos como integer. Ahora la constante. Estas son una forma eficiente de indicar al compilador cómo valor no debe modificarse. En este ejemplo, una vez más aquí vemos cómo declaramos una variable normal. En este caso la llamaremos apellido, dos puntos, y la declararemos como string. Ahora aquí vemos la constante. Vemos que el nombre es igual a Víctor, es decir, que declaramos que la constante del nombre siempre será Víctor. Aquí en el mail vemos que le pedimos al usuario que introduzca su apellido, luego leemos el apellido, que recordemos que es la variable que declaramos como string. Y al imprimir, pedimos que imprima el nombre y el apellido. El apellido imprimirá el apellido que la persona ingresó y el nombre, como es una constante, imprimirá Víctor. Tipo de datos primitivos. Pascal nos proporciona de manera estándar una serie de datos, pero también nos permite ingresar nuestro propio dato. Los tipos de datos son, tenemos los datos numéricos, que en ellos tenemos los enteros, que son integer, byte, short in, word, long in. En cuanto a números reales, tenemos real, double, single y string n. Entre los datos de caracteres tenemos char, que estos son, que solo se reservan solo un byte de memoria. También tenemos los string, que estos sí se pueden almacenar entre 1 y 255 de caracteres. También tenemos los datos booleanos, que estos son un tipo de variable para almacenar el resultado de comparaciones o establecimiento de condiciones, que es lo que conocemos como true y false. En este punto están los tipos de datos estructurados. Hablaremos de los arreglos. En el array, los elementos del grupo se ordenan asignados a cada elemento un número de orden o dirección. Los arrays son los tipos de datos con la estructura más importante de un lenguaje. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, vemos cómo primeramente declaramos la variable myvar como entera. Luego definimos un arreglo de 5 elementos, que el arreglo será myArray, y lo definimos desde 1 hasta 5, que estos sean enteros. Luego hacemos el proceso de la línea 16 a la línea 20 y decimos que myArray en la posición 2 valdrá 25.
es lo que nos mostrará, decimos que myVar es igual a myArray y que nos muestra el alineado, que en este caso, como ya dijimos, es 25. Luego en el ejemplo 2, nuevamente declaramos la variable i como entera, definimos nuevamente un arreglo, pero esta vez de 20 elementos, en este caso es myIntArray, y decimos que el array va a ser de 1 a 20 y que será entero. Hacemos el proceso de la línea 16 a la línea 21 y decimos que para i es igual a 1 de len en myIntArray, que fue el que dijimos acá. Luego decimos que myIntArray, cada uno será igual a 1. Y estos son dos ejemplos de cómo podemos utilizar arreglos. Registros. Los registros son un tipo de dato definido por el programador en el que puede especificar su estructura interna. El programador da el nombre al nuevo tipo de dato y cada uno de los campos que lo componen y especifica el tipo de datos que puede ocupar cada uno de los campos. Aquí tenemos un ejemplo para explicar esto. Primero notemos que la estructura de registro finaliza con la etiqueta en, pero este no tiene un begin antes. Ahora empezamos con type empleado igual a record. Luego aquí declararemos la variable, que en este caso será el nombre, la declaramos como string y que esta solo tenga 50 caracteres. Edad la declaramos como integer y sueldo la declaramos como real. Luego declaramos que usuario va a ser empleado. Y aquí en el main inicializamos el registro, recordando que para la referencia a cada uno de ellos se utiliza un punto separando el nombre de la variable del nombre del campo. En este caso es usuario.nombre y lo llenamos con el nombre que lo queremos, que es Roberto. Lo mismo sucede cuando usamos edad, usuario.edad, y lo llenamos con la edad, que en este caso es 20. Usuario.sueldo, y lo llenamos con el sueldo, que en este caso es 2.440,50. Y este es cómo se hace un registro. Ahora hablaremos de los punteros. En Pascal, este nos permite que en los programas aparezcan un tipo de datos que son las direcciones de los datos. Estas direcciones se llaman normalmente punteros, y en un programa de Pascal, estas pueden intervenir en la dirección de datos que estén definidos. Se especifica que una variable es un puntero a un tipo de datos con la ayuda del calificador que se antepone a un identificador. La asignación dinámica de memoria es una utilidad de los punteros, que es poder crear programas que ocupen la cantidad de memoria del ordenador adecuada a cada caso, según se determina durante la ejecución del programa. Cuando un programa se va a ejecutar, se carga en la memoria del ordenador y la memoria ocupada por el programa esta estructura en varias partes o segmentos. Los punteros solo ocupan espacio en la memoria por sí mismos. Ellos no almacenan elementos de datos. Ellos almacenan la ubicación del elemento al que están apuntando. Aquí tenemos un ejemplo donde primero declaramos un puntero de nombre number y de tipo entero. Luego empezamos diciendo que new es igual a number, que es el nombre que le pusimos al puntero, asignándole la memoria que está ocupando. Luego decimos que el number es igual a 10, aquí inicializamos el proceso, y luego imprimimos number, que en este caso es el número que estamos utilizando. Aquí utilizamos dispose, entre comillas, entre paréntesis, perdón, number, y esto es, aquí lo que hacemos es que el puntero entero se elimina al llamar a dispose. Y luego acá abajo imprimimos el puntero, que en este caso es lo que está acá, donde primeramente nos muestra el dato que estamos almacenando, que está acá, en este caso es 10, que fue lo que vimos acá, y el puntero es la dirección de la memoria que ocupa este dato. Y recordar siempre que los punteros utilizan este signo, que es como un sombrerito. Datos definidos por el usuario. En este, el programador puede definir los tipos de datos a la medida de sus necesidades. Con la palabra reservada type, se puede informar al compilador sobre la interpretación de variables que van a almacenar en el nuevo tipo de datos. Un ejemplo son los conjuntos de datos. Un conjunto de datos del tipo de cualquiera se define con la siguiente sintaxis, que es type, el identificador, que en este caso es el nombre que el programador elige para el nuevo tipo de datos, seguido de set of datos. Y cualquier es el tipo de los datos, los elementos que forman el conjunto. Un ejemplo de esto tenemos aquí. Aquí usamos type, que es la palabra de reserva, conjunto, que es el identificador que usamos, set of, char, que quiere decir que es un carácter. Luego usamos la variable vocal, conjunto, que es el tipo de datos que usamos. Luego inicializamos el conjunto, donde decimos que vocales es igual a E, I, O, U. Ahora hablaremos sobre los ficheros. Ficheros con tipo. Pascal utiliza un tipo de datos que se denomina file. Con este tipo de datos se pueden direccionar las entradas y salidas de los programas e impresoras, dispositivos celulares y también archivos. Pero un procedimiento que permite asignar a una variable del tipo file la dirección del dispositivo de entrada o salida que el programador pretende utilizar. Este es el procedimiento llamado async, que tiene dos argumentos. También podemos utilizar receive para salida de datos o archivos que ya existen.
Las palabras read, write y basic tienen un origen en el uso de los dispositivos antiguos de almacenamiento intermedio de información, que todavía se utiliza hasta hoy en día. Un dispositivo de entrada-salida se puede definir como file off cualquier tipo de dato, incluyendo lo detenido por el usuario. Los ficheros de textos. Ellos suministran el tipo de fichero llamado TEX para definir dispositivos externos a los que se transfieren toda la información traducida a caracteres ASCII. Como ejemplo podemos decir los dispositivos de entrada y salida, que son los teclados y las terminales TRC. Estos son un ejemplo de ficheros de texto. Los procedimientos read y write, que no se pueden utilizar con los ficheros con tipo, sí se pueden utilizar con los ficheros de texto, y son los que se encargan de gestionar los caracteres ASCII de cambio de línea. Ahora hablaremos de los controles de secuencia. Los enunciados de entrada y salida. Empezaremos hablando sobre las funciones read y write. Para la entrada de datos, Pascal dispone del procesamiento básico de read y para la salida de write. Los datos de la variable char y string no deben ir entre comillas. Los variables boolean no pueden leerse. Tanto read como write admiten múltiples argumentos separados por comas. Formatos. En Pascal, cualquier variable o constante que se incluye en el argumento del procedimiento while puede acompañarse de una especificación del formato de salida del siguiente modo: nombre, n, m. Donde utilizamos nombre como el indicativo de la variable o constante, y la n es el número de espacio que va a ocupar cuando se muestre, y la m es el número de espacio que va a ocupar la parte decimal, es decir, después del punto, cuando el tipo de variable o constante lo permita. Hablaremos sobre las funciones write-ln y read-ln. Pascal dispone del procesamiento write-ln, que es el equivalente a write, solo que después de escribir los argumentos también escribe la secuencia de control EOL, que quiere decir pues la fin de la línea. Existe el procedimiento también read-ln, que es el valor de su argumento siempre y cuando no encuentre la secuencia de control. Los enunciados. Una vez que ya hemos hablado sobre lo básico de Pascal, pasamos a hablar sobre los enunciados, a estudiar sobre las operaciones y cómo se puede realizar con los datos. Las operaciones básicas, que son los operadores aritméticos y las expresiones aritméticas. En Pascal utilizamos los signos normales, más, menos, en caso de la multiplicación usamos el signo de asterisco y en caso de la división el signo de slash. Las funciones aritméticas, algunos ejemplos sería el de arc-tan y sqrt, perdón. La aritmética entera y real, los operadores lógicos, las expresiones lógicas y la manipulación de los bits. En caso de la sentencia de control, Pascal cuenta con las condiciones simple, if y la condición múltiple case. Un ejemplo sería utilizando if, en este caso sería if, el dato que utilizaremos de la acción 1 y es la acción 2. Quiere decir que si el valor, entonces haremos la acción 1, si no, haremos la opción 2. La acción 2, perdón. Luego está la sentencia de repeticiones. En Pascal existen tres estructuras de repetición, que son las estructuras for, do, repeat, igual do. Aquí tenemos un ejemplo de for, donde decimos que for y dos puntos inicio, tu final, luego hacer la acción. Tenemos también la while, que nos dice, según la condición que nosotros pongamos, hacer entonces la acción. Luego tenemos la manipulación de datos de string, que esta es la sentencia de repeticiones, son útiles para manipular el contenido de los datos de string, haciendo cada uno de los caracteres componentes de la cadena. Aquí tenemos un ejemplo que dice que S, entre comillas 2, es igual a B. Diagrama de sintaxis de Pascal. La forma en que representamos las construcciones sintemáticas válidas de Pascal es utilizando los diagramas de sintaxis. Las especificaciones de las dos opciones que existen, sentencias sencillas o compuestas, serían así en un diagrama de sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de sintaxis en Pascal, donde lo empezamos a leer siguiendo la flecha desde la izquierda hacia la derecha, y siendo válido cualquier camino en toda la bifurcación. Funciones sencillas y compuestas. El cuerpo de instrucciones del procesamiento está formado por sentencias que pueden ser sencillas y compuestas. Aquí tenemos un ejemplo de una instrucción, de una sentencia, sencilla y una compuesta. Empezamos con la sencilla, donde dice que si A es mayor a 0, entonces B es igual a A por A por A. Esta es una sentencia sencilla, por lo tanto termina con punto y coma. Ahora tenemos una compuesta donde si A es menor que 0, entonces aquí lo que hacemos es que empezamos con B, hacemos el problema, que dice la operación, que dice que B es igual a por A, terminamos con punto y coma, y que B es igual a B por A y terminamos con punto y coma. Luego de toda la operación terminamos con N. Subprogramas y funciones. Empezamos con la modularidad. La programación modular es una técnica para escribir programas grandes y programas complejos. Esta se basa en subdividir el programa en sesiones más simples. Cada sesión se llama módulo y realiza una única tarea.
También a través de la descomposición modular que permite Pascal con las construcciones de product y function, es posible escribir el programa de un modo muy similar a un Lego. Los módulos. Cada módulo tiene un nombre identificador y consiste con un conjunto de sentencias agrupadas mediante un beginning y un end. Procedura o procedimientos. Son como pequeños programas. Son parte esencial del programa y ayudan a los programadores a evitar repeticiones ya que promueven la reutilización del código. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el procesador para calcular el cuadrado de un número. Primeramente empezamos con la palabra programa y luego con el título que le daremos a nuestro programa. Usamos la palabra procedure, luego de en este caso utilizamos como nombre cuadrado, entre paréntesis n, declaramos que n es entero. Luego un var seguido de un res donde lo declaramos también entero. Luego un begin donde decimos que res es igual a n por n. Luego declaramos la variable res y num como entero. Y en el main le pedimos al usuario que ingrese un número. Leemos el número que hemos declarado como entero. Luego cuadrado entre paréntesis num y res. Y luego imprimimos el cuadrado que es la respuesta. Función o funciones. Esta es muy parecida a la estructura procedure. La única diferencia es que con el procedimiento es que la función siempre devuelve un valor al final. Aquí tenemos un ejemplo del uso de las funciones en un problema que calcula el teorema de Pitágoras. Primeramente, declaramos la variable, en este caso soy A y soy B, la declaramos como real. Aquí usamos la función que la llamaremos Pitágoras fun, seguido de, entre paréntesis, A real y B como real, seguido de 2 puntos real. Esto utilizando el teorema de Pitágoras. Luego de un begin utilizaremos el Pitágoras fun, donde decimos que esta es igual a SQRT, entre paréntesis A por A más B por B. Aquí el output asigne el nombre de la función al valor. Si se olvida asignar la función del valor, obtenemos pues un valor que nos dará el basura en la memoria. Luego aquí en el main le pedimos al usuario que ingrese el valor en el lado de A, leemos A, que es el valor que declaramos como real, lo mismo le pedimos que ingrese el valor en el lado de P, leemos B, que también la declaramos como real, y como resultado llamamos de nuevo a la Pitágoras A y B. Ahora hablaremos de la estructura del lenguaje de programación Pascal. Las palabras reservadas. Okay, Pascal tiene las palabras reservadas: program, begin, end, input y output, entre otras. También podemos decir que estos son identificadores que permiten al compilador interpretar el programa y no se puede utilizar con otros fines. La palabra de reservada uses de la introducción se utiliza para especificar el nombre de la unidad donde se almacenan otros trozos de código Pascal, que son necesarios para completar el código especificado en dicho programa que vayamos a hacer. La palabra reservada cons indica que se ha acabado la parte iniciada por uses y se empieza la parte de declaración de la constante que aparece en el programa. También tenemos otra palabra reservada que es la type, que ya hablamos de ella. Esta se inicia la declaración de tipo de datos definidos por el programador y con var la especificación del tipo de datos que corresponden a la variable que se utiliza en el programa. Bien, ahora hablaremos de la estructura del lenguaje de Pascal. Un programa en Pascal tiene un conjunto de instrucciones que sigue la sintaxis y la estructura de Pascal. Ahora daremos una explicación sobre una estructura básica en Pascal. Primero que todo están los comentarios o las descripciones de un programa. Esto lo podemos hacer entre corchetes. Luego está program sum, que esta palabra program, siempre debemos utilizarla al comienzo de un programa. Y luego, seguido del título que le queremos dar, en este caso, como es una suma, lo llamaremos sumar. Luego está la palabra clave var, seguido de las variables que vayamos a declarar. En este caso declararemos num1, num2 y sum y la declararemos de tipo integer. Luego está el main principal. Aquí en este programa empezamos el main con el begin y escribimos lo que le preguntaremos al usuario o lo que le pediremos al usuario, que en este caso le pedimos que ingrese el número 1. Leemos la variable num1, que fue la que declaramos como entera. Luego pasa lo mismo, le pedimos que ingrese el número 2, leemos el número 2, que fue la variable que declaramos como entera. Luego hacemos la operación donde dice que suma es igual a num1 más num2 y por último imprimimos la suma. El main siempre tiene que terminar con un end y un punto. Para concluir, podemos decir que el lenguaje de programación Pascal es idóneo para el estudio y la definición de la estructura de datos porque este es de fácil definición y es manejable para un programador novato. Con la programación Pascal podemos realizar desde programas formales hasta cualquier clase de videojuego. La programación de Pascal es de un lenguaje de sintaxis sencilla y es muy estructurado y hasta comprueba todo tipo de datos. Pascal es un lenguaje de programación que enseña de una manera muy buena y sencilla.
Por eso es utilizado para la enseñanza, por su sencillez, su estructuración y su facilidad de lectura y entendimiento. Todo el contenido que hablamos o nos referimos en esta presentación lo encontramos en esta página, pascal-programming.info. Muchas gracias.